palabras textuales de lo que menciona también el mismo libro de Eclesiastés, por palabras del sabio Salomón, en donde dice en el capítulo 3, verso 1, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y es precisamente, hermano, que el proclamar la palabra no solamente debe de quedar en un oír, sino que también debe haber un hacer. Es un complemento de la palabra. En Eclesiastés 5.1, hermano, hay una palabra que también a mí me bendice grandemente, ya que esto solo es la introducción de este mensaje, hermano, la cual le quiero leer para que usted la reciba en su corazón. Y dice, en el verso 1 del capítulo 5 de Eclesiastés, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Qué dice, hermanos? Dígalo. Acércate más para oír. Amén. El mismo libro de Eclesiastés, hermano, acuérdense que este libro fue escrito por un hombre sabio. Amén. El mismo libro también nos da otro pensamiento sabio en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, verso 9, en donde dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Así que, hermanos, esta tarde demos la gloria a Dios a través de la predicación de la santa y bendita palabra, ya que mi trabajo hoy en este púlpito es enseñar, y el de ustedes, hermano, le tengo buenas nuevas, aprender. Amén. Aprender de la palabra de Dios para aplicarla en su vida. Y esta tarde estaremos hablando, continuando con la serie, hermano, los atributos de Dios, de la fidelidad de Dios. Ahora sí, hermano, lo invito a que se ponga de pie y que conmigo leamos el capítulo 7, verso 9 del libro de Deuteronomios. Pongámonos de pie en respeto a la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 7, verso 9, dice así, hablando de la fidelidad de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Me he dado cuenta, hermano, en los días pasados, de que aquí se utiliza mucho la Nueva Versión Internacional, que de alguna manera, hermano, es más parafraseada, pero que da a entender mejor a los que escuchan el mensaje que se quiere dar a través de la Escritura. Yo leo el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional que dice así, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Qué linda palabra. Puede tomar su asiento, mi hermano. Como les decía anteriormente, hermano, esta tarde estaremos hablando de la fidelidad de Dios, pero también, hermano, tomaremos un pasaje en el cual se habla de un hombre que también fue fiel hasta la muerte. Hoy, el mundo está necesitado de hombres fieles, de hombres cumplidos, de hombres verdaderos, de hombres sinceros, de hombres transparentes. ¿Cuántos hay aquí? Digan amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. La fidelidad, hermano, le quiero decir que entre todos los atributos de Dios es uno de los más grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? No los oigo. Solamente como un dato estadístico, quiero decirle que la palabra fidelidad aparece 127 veces en los Salmos. 127 veces. Y en toda la extensión de la palabra de Dios, en toda la Biblia, aparece 245 veces. Eso nos da a entender, hermano, que esta palabra tiene una gran preponderancia, tiene una gran importancia, tiene, hermano, que ser recalcada en el corazón del hombre. Porque así como Dios es fiel, el hombre también tiene que ser fiel, hermanos. Cuando nosotros estamos, hermano, en mi caso, cuando Dios me permitió, hermano, tomar a mi esposa, a la que ahora es mi esposa, hermano, delante del altar de Dios, me hicieron una pregunta. Algún día se las harán a ustedes también. Algunas chicas se sonrieron, ¿verdad? Pero les harán esa pregunta, hermano. ¿Promete ser fiel? ¿Hasta cuándo dice? Ay, algunos lo dicen con tristeza, ¿verdad? No con alegría. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte.
Pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Dios, a pesar de nosotros, nos promete ser fiel. Amén. ¿En cumplimiento de qué? De un pacto que hizo con el hombre. Y Dios, hermano, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre tampoco para arrepentirse. Y lo que Él dice, así será. Amén. En el griego, la palabra fidelidad, pisteuo, significa creer, ser fiel, ser confiable. Fidelidad, según el diccionario Wikipedia, se define como lealtad de una persona para un señor o un rey y la atención al deber de éste. En sí, hermanos, la fidelidad significa mantenerse dentro de los principios establecidos por la palabra. En un sentido teológico, hermano, Dios, así como se habla del amor, de la justicia, se habla de la lealtad, hermano, se habla de la formalidad, hermano, la fidelidad es una parte del ser de Dios. La fidelidad, hermano, está inherente a su divinidad. Eso significa que no se puede separar, porque el mismo Dios, hermano, es amor. El mismo Dios en sí mismo es fiel. El mismo Dios en sí mismo es leal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La fidelidad, hermano, forma parte del mundo conceptual del pacto. Y como leíamos en Deuteronomio 7:9, si usted va conmigo otra vez más, para recalcar, hermano, este texto leído al principio, dice así: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman. ¿A quiénes, hermanos? A quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Si Dios en sí es soberano del pacto, hermano, no hay que dudar de su compromiso y solidaridad permanente hacia su pueblo. Dios constantemente está con nosotros. Y nosotros lo podemos ver, hermano, en muchas ocasiones, cuando suceden cosas en nuestras vidas que simplemente no entendemos. Mas, sin embargo, hermano, en la soberanía de Dios eso está establecido para aquellos que cumplen sus mandamientos, para aquellos, hermano, que son leales, para aquellos que se muestran fieles hacia Dios, hermano. En muchas ocasiones nosotros podemos ver que venimos delante del altar de Dios presentando una petición, hermano, que tal vez es imposible para ti, pero Dios, en el cumplimiento de su pacto y de su fidelidad, hermano, escucha tu oración, porque la palabra de Dios dice, hermano, que la oración del justo nunca dejará de ser escuchada, porque Dios cumple con su pacto de ser fiel. Aleluya. Dios cumple con su pacto de ser fiel. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Sencillo. Ser fieles a Dios. Ser fieles, hermano, a Él en todo momento. En las dificultades, ser fiel. En la abundancia, ser fiel. En la escasez, ser fiel. Cuando no nos está yendo bien, ser fiel, hermano. Cuando tenemos todo, ser fiel. Cuando somos felices, ser fiel. Cuando estamos tristes, creer en su fidelidad. Hace 2 años, Dios me trajo a esta iglesia, hermano, siempre cumpliendo con el llamado de mi pastor para venir, hermano, a la reunión de los pastores. Y en ese día, el pastor Memo me decía: José Antonio, ¿puedes orar por esta jovencita? Y yo veía a aquella jovencita, hermano, deprimida, la veía, hermano, con una tristeza en su corazón. El trabajo de nosotros como los pastores, hermanos, no solamente orar por la gente, sino creerle a Dios que Él hará la obra en las personas. Aleluya. Ese es nuestro trabajo, creerle a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios es fiel. Y al mirar a aquella joven, hermano, la vi, ella venía lista para trabajar en lo que se le pedía en la iglesia. Mas, sin embargo, el momento que estaba pasando en aquel instante, hermano, no le permitía poder desempeñar su trabajo. Y el pastor me dice: ¿puedes orar por ella? Y en cuanto la miré, hermano, como al profeta, Dios trajo palabra a mi boca. Y empecé a expresar aquella palabra a aquella joven y le dije: hijita, Dios es fiel.
Y hermanos, hoy esa joven está aquí con una cara de alegría. Está aquí, hermano, porque el hombre no fue el que hizo la obra. El que hizo la obra fue un Dios fiel. Aleluya, hermanos. Mirarla hoy, hermano, con esa alegría. Mirarla hoy participar, hermano, de las panderistas. Mirarla hoy, hermano, libre. Mirarla ayer, hermano, danzando aquí. Mirarla, hermano, compartiendo con otras jóvenes con una sonrisa en la boca. Eso nos bendice a nosotros porque todavía vemos que Dios está en medio de nosotros, porque es fiel. Aleluya, hermanos. Es una seguridad inquebrantable que debemos de tener en el corazón, hermano. Es una seguridad que nos debe acompañar donde quiera que nosotros vamos, hermano. La palabra de Dios menciona en el libro de Proverbios que dos cosas nos deben acompañar y no se pueden separar, hermano. El bien y la misericordia van juntos, van unidos, hermano, van tomados del brazo en favor de su pueblo, del pueblo de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios sigue siendo bueno para con nosotros. Por ello, Dios en su fidelidad es descrito, número uno, hermano, como protector. Dios es descrito como un escudo. Dios es descrito como una fortaleza. Y el Salmo 91, verso 2 al 6, si me puede acompañar, por favor. Salmo 91, verso 2 al 6, dice así: diré yo a Jehová, esperanza mía, y mire lo que dice después, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque si Dios es fiel, Él es mi protector, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza en medio de la necesidad. El día de ayer, hermanos, un hermano me platicaba, compartiendo con algunos hermanos, me decía, pastor, me decía, yo perdí un hijo a los 21 años. Y uno dice, a los 21 años. ¿Cómo? En su juventud, sí, hermano. Él era la cara de mi esposa y me señaló a su señora, hermanos. Pero nunca le pude mirar una cara de tristeza. Porque él tenía seguridad. Hoy en día, hermana Amy, ¿dónde estaba su hijo? Porque la fidelidad de Dios, la palabra de Dios nos da la seguridad de que si nosotros vivimos para Él, Él nos permitirá también un día vivir a su lado. Aleluya, amén. Y hermanos, me decía él, durante 3 años estuvimos luchando contra el cáncer. Algunos dirán, ¿el cáncer lo venció? Le digo que no, hermano. Porque el paso por esta tierra solo es un paso momentáneo. La vida de nosotros no es aquí, hermanos, donde vamos a pasar una eternidad en alegría, en gozo, donde no habrá más lágrimas ni más dolor, donde pondremos sonreír, donde no habrá muertes al lado de nuestro Dios. Aleluya. Porque Dios es fiel. Es un atributo de Dios, hermano. No se puede separar de Él, hermanos. Entonces, si Dios es fiel, hermano, el hombre debe ser fiel. Si nosotros hoy vamos a las estadísticas, nos daremos cuenta, hermano, que en los matrimonios, la causa más grande de la separación es la infidelidad. Lo contrario, hermanos, de la palabra fiel. Hay una carencia. Y como decía nuestra hermana, es una tristeza que hoy en día, entre los matrimonios cristianos, sea más grande el problema que ya entre los del mundo. Por eso es necesario, hermano, que estos mensajes se proclamen en la iglesia, para que aquel que escucha y abre sus oídos, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Cómo podremos desarrollar fe si no le podemos creer a la palabra de Dios? Tenemos que romper, hermano, con ese estereotipo establecido por el mundo. Por ese estereotipo establecido, hermano, por Satanás, que Dios reprenda, hermano,
de dividir lo que Dios bendijo. Dios unió a la mujer y al hombre para que fueran felices por siempre. Amén. Si Dios es fiel, el hombre tiene que ser fiel. En la primera de Samuel 2:35, si va conmigo, hermano, dice así, buscando un hombre fiel. Porque el hombre que obedece a la voluntad de Dios es el único que se le puede llamar verdaderamente fiel. ¿Me entendió lo que le dije? El hombre que obedece la voluntad de Dios es el único que se le puede llamar verdaderamente fiel. Y primera de Samuel 2:35 dice, y yo, hablando Dios, me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aleluya. Dios está buscando a un hombre fiel, hermanos. Usted me dirá, hermano, esos ya no existen. Y yo le digo que sí existen. La misma Biblia, hermano, nos relata la vida de muchos hombres que fueron fieles. Y hoy en esta tarde, hermano, le estaré hablando de un hombre que pocas veces se le toma en consideración, hermano, en el cristianismo, por su fidelidad. Cuando uno, hermano, cuando tú decides, como hijo de Dios, enlistarte en el ejército de Dios, te tienes que preparar, porque no es fácil. Lo primero que se te pide, hermano, y lo primero que a mí me pidió, me acuerdo cuando yo hablé con el hermano Guillermo para ser parte de Casa de Oración. Él no me lo dijo textualmente, pero yo podía saber que en su corazón él me decía, hermano, lo único que te pedimos es que seas fiel. Y esas palabras hasta el día de hoy, hermano, vive Jehová lo que le digo. Yo he sido fiel. Cualquier palabra que me da mi pastor, yo siempre le digo amén. Sí y amén. Sí y amén. José Antonio, tal cosa, sí, amén. Los estamos invitando a que vengan al Congreso de Jóvenes, sí, amén, hermanos. Y todos los jóvenes vinieron, porque hemos aprendido a ser fieles. Y si yo como pastor, hermano, le enseño a mi iglesia, a la iglesia que Dios me permite hoy llevar a cabo, hermano, en la cual trabajo, si yo les enseño fidelidad a ellos, ellos van a ser como su pastor. Fieles. La pregunta es, papá, ¿le estás enseñando a tus hijos a que sean fieles? Porque como ellos te vean, es como ellos van a ser. Si tu cristianismo es un cristianismo sincero, ellos van a ser fieles. Si tú eres un hombre que ama la oración, ellos serán fieles en la oración. Si tú eres un hombre que sirve en la iglesia, ellos servirán fielmente. Si tú eres un hombre, hermano, que respeta a los demás hermanos y no hablas de ellos, ellos aprenderán así a ser fieles en el respeto a los demás. El apóstol Pablo, hermano, nos da una enseñanza a través de una metáfora. Y en esta metáfora se encuentra en 2 de Timoteo 2, versos 3 y 4. Vaya conmigo. 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Y dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Repito, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, en este texto se ilustra el deber y la responsabilidad de uno que entra a formar parte de la milicia de Jesucristo. En lugar de involucrarse en cuestiones de la vida civil, hermano, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. De la misma manera, hermano, la batalla del reino demanda completa dedicación. Una de las cosas que hoy suceden en nuestro país, México, hermanos, es que una guerra cruenta y cruel y sin sentido se lleva a cabo, hermanos, entre el narcotráfico y el país.
Y digo el país porque mucha gente inocente ha muerto en las calles. Y solo dicen, estuvo en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Eso no lo llena todo. Y muchos soldados, hermano, del ejército de nuestro país han dado sus vidas en el cumplimiento de su deber. ¿Por qué a nosotros como soldados de Jesucristo nos cuesta hacerlo? ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos trabajo, hermano, en decir, sí, Señor, yo lo haré, yo iré. Envíame a mí, Señor, que te envíe a ti. Que le pueda decir, sí, Señor, aquí estoy. No temeré porque tú estás conmigo. En estos días pasados, hermano, preparando este mensaje, me aboqué a investigar cuáles eran las características o cualidades de un soldado del ejército mexicano. Y me encontré con las siguientes. Los que quieren tomar nota lo pueden hacer. Y las características de un buen soldado en un ejército son estas. Número 1, el soldado debe ser respetuoso. Número 1, hacia sí mismo, lo que lo alejará de los vicios y a cumplir con su palabra que dio. 2, debe de ser valiente. No significa que sea temerario u osado, pero sabrá sobreponerse a sus temores y cumplirá las misiones encomendadas aún al riesgo de su propia vida. Número 3, debe de ser justo. Justo de la autoridad es algo de lo que fácilmente se abusa. Por tanto, debe de ser justo e imparcial con los que quebrantan la ley. 4, debe de ser honrado. La honestidad será el eje principal de sus acciones. ¿Qué? La honestidad. 5, debe de tener honor. Esta le permitirá cumplir cabalmente con el juramento de proteger al pueblo y a su nación. 6, el soldado debe de ser disciplinado. La disciplina, hermanos, le permitirá cumplir las órdenes recibidas cabalmente, siendo consciente que cada uno forma parte de una unidad. 7, compañerismo, debe de tratar como hermanos a sus compañeros, siempre dispuestos a ayudarlos. 8, debe de tener ética. Cualquier soldado debe de saber que al ocupar un rango en su institución y recibir una retribución por ello, tiene la obligación estricta de poner todo su conocimiento y empeño al servicio de su nación. Y por último, 9, debe de tener preparación. Porque no se va a enviar a un soldado a la guerra sin saber cómo manejar una arma. Debe capacitarse en el uso de su equipo sabiendo que es valioso para su país. Ahora vamos a la Biblia que dice acerca de esto. Vayamos a un tiempo completamente diferente en la vida de un hombre valiente, que en muy pocas ocasiones, hermanos, se le ha reconocido como un soldado fiel hasta la muerte. Usted se va a sorprender cuando yo le diga el nombre de este personaje. Porque regularmente se habla de los reyes, de los profetas, se habla, hermano, de los jueces, se habla de los libertadores, se habla de los hombres grandes que la Biblia menciona y su nombre se repite por muchas ocasiones. Pero cuando este nombre solamente se menciona 3 veces, no se toma en cuenta. Este hombre se llamaba Urías Eteo. ¿Saben ustedes quién era Urías Eteo? Levante su mano a los que sepan. Mire, muy poquitos. Urías Eteo, hombre valiente de las milicias del rey David. Un hombre guerrero al cual no le importaba morir por el cumplimiento de sus ideales. Y Urías fue un hombre que había entendido que el cumplimiento de su deber, que en el cumplimiento de su deber podía perder su vida. ¿Estás dispuesta a perder tu vida por Cristo? Piénsalo bien. Are you ready to die for Christ? Are you ready? Su responsabilidad era conquistar territorios para su rey. Era proteger la vida del rey. Era cumplir cabalmente con el mandato de su superior. Pero a Urías, hermano, no le importó ser fiel hasta la muerte.
¿Será que el final de este valiente hombre era morir como un héroe después de haber dado su vida por el que consideraba su rey? Hoy en día, muchos creyentes, escúcheme lo que le voy a decir, hermanito, y ustedes que nos escuchan en internet. Muchos creyentes cristianos viven pensando de que su trabajo no es reconocido. Pero yo le quiero decir que hoy comprenderá que Dios nunca se olvida de sus creyentes que son fieles. Nunca se olvida, hermano. Los cuales recibirán la paga de su fidelidad. Nosotros hemos oído de héroes como Abraham, hemos oído de Noé, hemos oído de Moisés, hemos oído de Josué, hemos oído de David, hermano, hemos oído de todos los profetas, hemos oído de tantos que se nombran y se nombran y se nombran, y los nombres no los sabemos de memoria, pero cuando se habla de un hombre que por su sencillez y su obediencia cumplió con su trabajo en la tierra. Probablemente tú no eres pastor, no eres profeta, no eres líder, no eres apóstol, no eres maestro, no eres evangelista, pero eres un hijo de Dios. Y eso, hermano, es suficiente. That's enough. Es suficiente para que Dios pueda mirar tu trabajo y tu fidelidad, hermano. Ahí sentadito en tu banca, mire, hermano, cuántas hermanas ya ancianitas, en mi iglesia hay una, hermano, mire, ahí sentadita, ella no sirve, no es ujier, no está en el parqueo para los carros, nunca predica, hermano, nunca hace nada, pero ahí está sentadita. ¿Sabe qué está haciendo, hermana? Está orando por los hijos de Dios. Y eso es suficiente, hermano, para que Dios vea en ella su fidelidad en la oración por los hijos de Dios, tanto por los fuertes, pero más por los débiles. ¿Será tomada, hermano, en cuenta la fidelidad de esa anciana sentadita en esa banca? Sí, hermano, y tendrá su retribución. Y se lo voy a mostrar a través de la Biblia, hermano, lo que la Biblia establece en este aspecto. La lista es muy grande de los hombres importantes. Y quizás el nombre de alguien que no fue tan renombrado, pero que supo cumplir cabalmente con su responsabilidad, lo hizo que fuera uno de los valientes del rey David, como premio de su fidelidad en el cumplimiento de su deber. 3 cosas que hoy deben de tener los verdaderos siervos de Dios, como valientes soldados de su ejército, no importa que sea hombre o mujer, delante de los ojos de Dios son exactamente iguales. Dios los creó a los dos con sus propias manos, los creó. Les puso un corazón, el mismo corazón. Les puso una mente, la misma mente. El hombre piensa, también la mujer piensa y tiene valor delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. 3 cualidades. 1, fidelidad. 2, lealtad. 3, compromiso. Compromiso. Cuando el hombre tiene algún tipo de poder en sus manos, repito, cuando cualquiera de nosotros tiene algún tipo de poder en sus manos, por muy pequeño que sea el poder, hermano, demuestra realmente quiénes somos y de lo que somos capaces. 1, siendo fieles, leales y comprometidos con la obra que hemos emprendido en nuestra caminar de cristianos. ¿Dónde comienza la historia de Urías? Vaya conmigo, 1 de Samuel, capítulo 22, versos 1 y 2. 1 de Samuel, capítulo 22, versos 1 y 2. Y leo, la Biblia dice así: yéndose luego David de allí, huyó a un lugar llamado la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, escuche bien, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Y mira la lista que nos da de hombres importantes. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu
Y él fue hecho de todos ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Este es el lugar, hermanos, en donde hace su aparición este hombre llamado Urías, el cual venía perseguido por graves situaciones, pero que al llegar al lugar en donde se encontraba el hombre quien le ayudaría a dejar todas sus situaciones que había vivido, decide firmemente desde ese momento ser parte de uno de los 30 valientes de un rey como servidor y para defenderlo con su propia vida. 30 valientes menciona la Biblia, 30 importantes. Más adelante veremos que da una cifra de 37. Pero los que estaban cerca del rey eran 30. 30, hermano, que él había escogido entre todos. Y cuando nosotros estudiamos lo que significa el número 30, hermano, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. ¿A los cuántos años? Y el número 30 representa la edad del sacerdote. El sacerdote, hermano, que tiene que servirle a su Dios, no importa qué. Y aquel hombre llamado Urías, hermano, es colocado entre los 30 varones. Algo que me llama a mí mucho la atención es el significado, hermano, del nombre de aquella cueva, Adulam. ¿Qué significa Adulam? Y la Biblia no nos dice lo que significa la palabra, mas sin embargo, cuando nosotros vamos a las ayudas bíblicas, nos dice que significa refugio seguro, lugar seguro. Un refugio, hermano, donde ellos pudieron encontrar que algo podía cambiar en sus vidas. Lo que quiere decir que habían llegado a un refugio, a un lugar de reposo en donde descansarían de todos sus problemas. Pero hermanos, ¿qué pasaría por la mente de David cuando ve su propia situación y la situación de los que ahora confiaban de que él podía ayudarlos? Imagínate lo que significa estar huyendo. David estaba huyendo. El estar perseguido por alguien más fuerte que tú queriéndote destruir. Tal vez David en ese momento se encontraba deprimido, angustiado, sintiéndose solo y abandonado en aquella cueva, en lo recóndito de aquella cueva, hermano. Quizás llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. De aquel momento donde el profeta llega y lo unge y le dice, Dios estará contigo. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, muchas veces el hombre piensa que Dios no está allí. Y probablemente, hermanos, David llegó a creer, llegó a sentir que Dios lo había abandonado. Y todavía a pesar de todo eso, hermano, y para completar, vienen 400 hombres con problemas peores que los que él tenía. ¿Qué clase de ánimo se puede recibir de ellos? 400 endeudados que solo piensan en que lo han perdido todo. 400 afligidos cuyo corazón ya no encuentra razones para seguir adelante y que tal vez solo quieren compasión de los demás. 400 amargados que solo saben quejarse de la situación que viven y le dicen a David, desde hoy tú serás el jefe de todos ellos. ¿A quién de ustedes, hermano, le gustaría salir gritando a las calles, ¡hey! Todos los que me escuchan, a ti que estás en tu casa, a ti que vas en la calle, a ti que vas en tu carro, ¡hey! Me han hecho jefe de 400 que no sirven para nada. Soy el jefe, decía David, de los endeudados, de los afligidos, de los amargados. Como si no tuviera ningún problema yo mismo. Ahora tengo 400 problemas más que debo solucionar. Si yo personalmente, hermano, como pastor, tuviera que escoger un ejército para defenderme, nunca escogería este ejército. Pero déjeme decirle algo. Ese es mi pensamiento. Pero los pensamientos de Dios son otros.
¿Cuántos dicen amén a eso? Los pensamientos de Dios, hermanos, son diferentes. Dios no piensa como usted. Dice la Biblia, hermano, que la pequeñez de Dios es más grande que la grandeza del hombre. La Biblia dice, hermano, que la locura de Dios es más sabia que toda la sabiduría del hombre. ¿Quién entenderá los caminos de Dios, hermano? Si Dios es soberano y Él hace simplemente como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, hermano. Definitivamente no escogería ese ejército, pero Dios ve las cosas diferentes. Si yo estuviera deprimido, no buscaría a otros que estén iguales o peores que yo. Buscaría a unos que tuvieran mejor ánimo, que me dijeran que no hay problema, que no se pueda solucionar. Y la Biblia dice algo, mire hermano, cuando el espíritu del hombre está deprimido. Proverbios 18:14 dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Y estoy hablando de David. Al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Pero Dios usa medios que no entendemos para mostrarnos su poder, para mostrarnos su fidelidad, hermanos. Es aquí en la cueva de Adulam donde se comenzaron a formar los valientes, porque Adulam significa refugio seguro. Es aquí donde comenzó, hermano, la escuela de todos aquellos hombres. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es figura de un lugar seguro. La palabra de Dios dice que Dios nos cubrirá con sus alas y allí estaremos seguros. Nos cubrirá como la gallina, hermano, extiende sus alas y cubre a sus pollitos para que no les pase nada. Nos cuidará, y dice la palabra de Dios que si acaso nuestro pie tropezase, Él mandaría a sus ángeles a que nos levanten, porque así es Dios. Dios es fiel, hermanos. ¿Quién iba a creerlo? Pero fue cierto, hermanos. Le voy a mostrar el nombre de Urías Eteo entre los valientes de David. Vaya conmigo, 2 de Samuel 23:39. Y por causa del tiempo lo voy a leer, ustedes me van alcanzando, hermanos. El verso 39 dice, Urías, el hitita, en total 37 valientes. Si usted lee el contexto en su casa, le dará la lista completa de todos los valientes de David. Pero ¿cuál es el significado del nombre de Urías? También tiene un significado, hermanos. Y el significado de aquel nombre es, Jehová es mi luz. ¿Cómo es, hermano, dentro de una cueva? ¿Qué hay en la cueva? ¿Hay mucha luz? ¿Qué hay? Oscuridad. Y el nombre de Urías significaba, hermano, Jehová es mi luz. Aleluya, amén. Jehová es mi luz. Urías había arriesgado su vida por el rey en innumerables ocasiones. Y David sabía que había llegado al trono por la voluntad de Dios. Sí, por la voluntad de Dios. Pero Dios le mandó un ejército para protegerlo de desvalidos, de endeudados y de hombres que no servían para nada, hermano, para hacer su ejército. A los hombres como Urías, hermano, no les importaba luchar como tuviera que hacerlo por defensa de su rey. Porque David en muchas ocasiones, hermano, ahí me imagino que en aquella cueva de Adulam, reuniéndolos a los 400 amontonados, porque las cuevas no son muy grandes, les decía, yo me enfrenté contra el oso y al león, y arrebaté la oveja del hocico del león para defenderla. Y aquellos hombres escuchándolo. Y muchos probablemente dijeron, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. David, yo quiero ser como tú. Y Dios le dio palabras sabias, hermano, en la boca de David para que estos hombres cambiaran. Dios hoy te está dando palabras sabias para que tú cambies. Es el momento de ser fiel. Yo no sé si aquí hay un hombre que le está siendo infiel a su mujer.
O una mujer que le está siendo infiel a su hombre, a su esposo. O hijos que están siendo infieles con sus padres, yéndose detrás de cosas que no son buenas. No lo sé, pero tú sí lo sabes. Y yo te quiero decir que Dios conoce tu corazón. Él es el único que pesa el corazón del hombre, hermano. Dios nos conoce, hermano, aún desde el vientre de nuestra madre, como se lo dijo el profeta. Yo te conozco desde el vientre de tu madre. La Biblia relata en una ocasión acerca de un deseo que tuvo David, hermano. Y ahora el ejército estaba con él, ya lo defendían. La estrategia se la daba Dios a David y David hablaba con ellos y ellos ocupaban la estrategia para vencer al enemigo. Pero un día el rey tiene un deseo y mire lo que dice la Biblia de los hombres fieles. Segunda de Samuel 23, 13, 17. Dice así: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, que significa refugio seguro. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Miren lo que dice la Biblia. Ahora David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Belén estaba rodeada de filisteos. Y David dijo, hermano, con melancolía, con vehemencia dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera de esa agua? Y los fieles valientes lo escucharon. Entonces, 3 de ellos valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y arriesgando sus propias vidas, aquí estoy parafraseando, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, porque había entendido, hermano, que no era necesario llegar hasta ahí para mirar la fidelidad de ellos. La Biblia dice, hermano, que el que anhela obispado buena cosa desea. Primera de Timoteo capítulo 3, para los que quieren. Pero ese hombre, hermano, del cual habla para ser obispo, debe de ser un hombre fiel también. Fiel. Fiel hasta las lágrimas. ¿Cuántas veces nosotros como pastores, hermanos, los que de verdad le servimos al Señor, y yo me considero entre esos, de los que de verdad le servimos al Señor, lloramos lágrimas por ustedes, hermano? ¿Cuántas veces nuestro corazón se quebranta sin que ustedes lo sepan? Pero los problemas de ustedes, hermanos, congregación de Dios, son nuestros problemas. ¿Qué hizo David? Cuando aquellos 400 hombres, hermano, vinieron a él, los problemas de ellos los hizo de él, porque había entendido lo que significaba ser un buen pastor. ¿Cómo yo he de beber el agua de mis valientes que arriesgaron su propia vida? Y prefirió ofrecerla en ofrenda a Dios tirándola en el suelo. Tirándola en el suelo. Los nombres de los 3 valientes fueron Abisaí, Joab y Benaya. Estos valientes hombres al mando del rey David habían entendido lo que significaba ser un verdadero guerrero que jamás dejaría a uno de los suyos abandonado. Así comienza a organizarse el grupo selecto de valientes que David agrupa en torno suyo. Estos hombres hicieron grandes hazañas y entre todos ellos se nombra al final, como ya lo dijimos antes, en el 2 de Samuel 23:39, está Urías. Pero de repente se da una tragedia en la vida de este hombre. No voy a hablar de David, no, hermano, usted ya sabe la historia. No voy a hablar de Betsabé, no, de ella no voy a hablar, ni de David, voy a hablar de Urías. Nosotros los creyentes no podemos pasar por alto a este hombre. Porque si el nombre de alguien está en la Biblia, es porque Dios nos quiere enseñar algo a través de eso, hermanos.
Dios no desperdició, hermano, ni la tinta, ni el papel, ni el pensamiento del hombre para que el hombre no entendiera sus propósitos. Dios tenía un propósito cuando permitió que el nombre de este varón estuviera en la Biblia. Y espérese lo que viene más adelante, hermano. Una tragedia viene a un hombre valiente y fiel. Es difícil de entender, pero casi siempre a hombres buenos y cumplidos les pasan cosas trágicas. David en muchas ocasiones agradeció a Urías su lealtad, pero un día este rey llamado David, hermano, vomitó esa fidelidad que antes les había enseñado a ellos, porque quiso llenar su vida de veneno puro. Esa maldita crueldad, hermano, que nos hace querer satisfacer cualquier deseo de la carne a costa del sufrimiento de otro. Todos conocemos la historia. La pasión de David fue casi tan grande como su ego al ver una mujer hermosa y considerarla suya, a pesar de que era la esposa de uno de sus mejores amigos. La mujer de alguien que estaba arriesgando su vida por él en esos momentos allá en la batalla, la esposa de Urías. Segunda de Samuel 11:5, del 1 al 5, vaya conmigo rápidamente. Dice así, segunda de Samuel 11, 1 a 5, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, repito, en el tiempo que David debería de estar en la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa del real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia dice, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Sabía toda la información, que era una mujer comprometida. Y envió David mensajeros, y entonces la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: David, good news, I'm pregnant. La palabra de Dios había sido enseñada a David. Y uno de los mandamientos decía: no cometerás adulterio. Palabra de Dios. No cometerás adulterio. Pero aún, hermano, lo peor de todo es cuando las cosas se hacen con dos cosas: con alevosía y ventaja, tomando ventaja de la autoridad que tenía. David no solo tuvo relaciones sexuales con Betsabé, la mujer de Urías, sino que urdió todo el plan para esconder sus vergüenzas después de haber ganado su trofeo llamado Betsabé, que había sido un capricho para él. Si quitarle lo que más amaba a su amigo fue despreciable, mucho más lo fue el querer engañarlo apareciendo delante de todos como alguien inteligente y listo, capaz de pasar por encima de cualquier situación y de cualquier persona sin pagar las consecuencias. Hermano, toda mala acción tiene una reacción. Toda mala acción tiene consecuencias. Ayer nos compartía su testimonio nuestra hermana Amy. Toda mala acción tiene sus consecuencias, y muchas veces, hermano, esas consecuencias nos llevan casi a perder la vida. Porque cuando estamos nosotros, esto no tiene que ver nada con la hermana, pero cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos. Nosotros tenemos vida solamente cuando vivimos en Cristo, aleluya. Porque Él ha prometido: yo vendré a vosotros y les daré vida, y vida en abundancia. Amén. Se convirtió en un ser despreciable David. Se convirtió en un ser egoísta, caprichoso en ese momento. La Biblia dice en Gálatas 6, 7, 8, vaya conmigo rápidamente:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice? Vida eterna. El problema fue que el plan de David no salió como él pensaba. Urías era demasiado leal, hermanos. Y la palabra leal significa lo siguiente, ya se lo dije al principio, pero se lo quiero repetir. Fiel y leal son sinónimos, pero la palabra leal significa sentimiento o actitud de gratitud. ¿Qué tenía Urías con David después de que lo había cambiado en aquella cueva? Era gratitud. Era, hermano, lealtad. Era fidelidad a su rey, hermano. Urías nunca olvidó su promesa de fidelidad y de lealtad hasta la muerte, estando en aquella cueva donde fueron restaurados los valientes de David, entre los cuales se encontraba él. Un día el rey, después de la situación que ahora vivía, de las nuevas que le habían dado, que la esposa de Urías estaba embarazada, manda llamar a Urías el rey, tratando de tapar, hermano, su hoyo, y que nada se supiera. Vaya conmigo a la Biblia, 2 de Samuel 11, 6, 11. Entonces, David envió a decir a Joab, y Joab era el jefe de los valientes. Le dijo, Joab, envíame a Urías Eteo. Quiero darle una recompensa en reconocimiento de todo lo que ha hecho para mí. Estoy parafraseando. Entonces Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Mire qué plan. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, cuando antes le habían mandado un presente por andar en la guerra. ¿A quién se menciona que el rey le había dado un presente por andar allá defendiendo y conquistando? A nadie. Pero a Urías lo manda a llamar, hermano, para darle un presente de la mesa real. Mas Urías, mire, hermano, la encomienda del rey era que fuera a su casa y durmiera con su mujer. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. De inmediato lo hicieron saber al rey David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías, un hombre fiel, respondía a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, rey, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Tienes un amigo fiel, hermano? ¿Hay alguien en que puedes confiar? Necesitamos amigos fieles. Alguien que le podamos contar nuestras cosas como muchas veces lo hago yo con mi pastor. Y a veces me mira y me escucha llorar. Abro mi corazón y le explico y le digo. Y el hermano me da una palabra de aliento. Urías no quería un trofeo. Urías no quería reconocimiento. Urías no quería, hermano, regalos del rey. Lo que quería era que el rey entendiera la situación que estaban viviendo, mientras que David hacía otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Que en lugar de estar en la guerra, estamos en nuestras casas durmiendo y haciendo, sabrá Dios qué. El tiempo es de Dios, hermanos.
no es nuestro. Mire, algo que yo he pensado siempre, y yo le pido a Dios esto, que el día, hermano, que yo muera le pongan en mi epitafio, en mi tumba, este hombre murió siendo fiel a Dios. Este hombre murió siendo fiel a Dios. Urías, un hombre de honor, leal a David, de una manera extraordinaria e incondicional, se había entregado a su rey. No sé si sospechó que algo raro estaba pasando porque su rey y amigo quiso engañarlo una y otra vez. En cierta manera no nos importa por qué su reacción y su carácter hablan por sí mismos. En un mundo en el que la lealtad no vale para nada, Urías la derrochó a precio de su propia vida. Fue leal, número uno, a Dios. Leal a sus compañeros de batalla. Leal a su rey. Y mire, hermano, fue leal a su esposa y leal a sí mismo. Pero aparentemente su honor no le valió para nada. Todo lo contrario, ese honor lo llevó a la misma muerte. Ese día Dios perdió a un hombre fiel, hermano. Y sus compañeros lloraron a un hombre de honor. Vaya conmigo, 2 de Samuel 11, 14, 17. Y dice así: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, la misma carta, la sentencia de muerte en las manos de aquel hombre. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de Dios, y entre ellos murió también Urías Heteo. Y el rey pensó: aquí se terminó el problema. Pero hermanos, usted me ha oído la historia y usted está conmigo. Y ahorita usted está sintiendo en su corazón lo que le pasó a Urías, ¿sí o no? Este es uno de los momentos más tristes de los cuales se escribió en la vida de un varón valiente, que moría por el cumplimiento de su deber, el ser fiel hasta la muerte. Yo me imagino que en este instante en el cielo había lágrimas y tristeza, y mucho más en el campamento de los valientes. Había muerto un hombre leal y fiel, Urías Heteo. El día en el que David le puso en el primer lugar de la batalla, no solo para que los enemigos lo asesinasen, sino también para que lo hiciesen mientras el ejército de Israel se retiraba y le abandonaba solo a su suerte. Pero ese día, hermano, cuando le dieron la noticia a David, ¿cómo se sentiría? David había aprendido a amar a sus valientes. Nosotros sabemos, hermano, cuando ustedes son leales a nosotros como pastores. Y hemos aprendido a amarlos, hermano. Hemos aprendido a respetarlos y a reconocerlos. David, hermanos, estaba solo ahora con su pecado. Y escribe un salmo completo acerca de lo que él sentía. Es que soy como un perro, decía, cuando empezó a entender el pecado en el cual había caído. Mientras no confesé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Y me imagino que David, de alguna manera, empezó a caer en un estado de depresión. En un estado en el cual, hermano, decía: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo pensé?
Desgraciadamente muchas veces matamos a nuestros amigos más leales cuando no están de acuerdo con nosotros, cuando nos dicen una verdad que no queremos oír, o simplemente nos estorban para alcanzar nuestros fines. Cuando nos encaprichamos con algo, queremos conseguirlo, caiga quien caiga. Al final, quienes terminamos cayendo somos nosotros, hermanos. Para mí, lo más importante en la historia es que Dios consideró a Urías un héroe que había aprendido a dar su vida. Mire, hermano, esto lo va a sorprender. Pero mire de qué manera lo reconoce Dios. Vaya a Mateo 1:6 y no lo lea. Solo póngalo ahí, pero no lo lea. Hasta que no se lo diga yo. Mateo 1, verso 6. Dice así, casi estoy terminando. Cuando en la Biblia aparece escrita la genealogía del Señor Jesús. ¿La genealogía de quién, hermanos? Dios premia a este valiente hombre, incrustando su nombre en la genealogía del hombre más importante sobre la tierra. El mismo Dios hecho hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lea conmigo. Verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de ¿quién? De Urías. ¡Qué premio, hermanos! ¡Qué reconocimiento que en la genealogía del hombre más importante de nuestro Dios esté este hombre, hermano! ¿Cuántas veces lo pasamos por alto y no lo consideramos, hermano? Y creemos que el nombre de ese hombre no tuvo importancia, pero sí la tuvo, hermanos. Dios remarca no solo su nombre, sino también su procedencia, como se hace con todos los hombres leales. Como se presenta a las personas que admiramos. Dios quiere enseñarnos que la clave en esta historia de Urías es Urías, el hombre de honor señalado, el amigo de David. Y ni siquiera menciona el nombre de Betsabé, la que fue su mujer, la madre de Salomón. Y en lugar del nombre de ella, menciona a Urías, por haber sido un hombre fiel. Quiero terminar con esto, y le pido que se ponga de pie. Cuando Dios Padre escribió la genealogía de su Hijo, quiso que apareciera Urías, a pesar de no haber tenido nada que ver con su familia. Dios se sintió feliz de que su hijo descendiera de un hombre de honor. Por último, hermanos, quiero decirle que si Urías hubiera sabido que había un premio para los fieles, se hubiera esforzado más, estoy seguro. Pero aún sin saberlo se esforzó. Y la Biblia menciona cuál es el premio de los fieles. Tome su Biblia y acompáñeme. Apocalipsis 2:10 dice así. Apocalipsis 2:10. Y leamos la parte donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cierra tus ojos, hermano, y deja tu Biblia. ¿Cuántos quisieran ser como Urías, hermanos? Podríamos llamar a esta nueva generación la generación de Urías, Eteo. Un hombre fiel y valiente. Un hombre que dio su vida. Cierra tus ojos. Y dile: Señor, quizás hasta el día de hoy no había entendido lo que significaba la palabra fidelidad. Pero hoy has abierto mis ojos.
Y tu palabra me ha enseñado lo que significa ser fiel. Mi llamamiento es ser fiel hasta la muerte. Donde un día otros digan, murió en el cumplimiento de su deber, siéndole fiel a su Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.